Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este día? Y espero que con un corazón, primero, agradecido con Dios por este día más de vida que nos ha regalado. Y segundo, con un corazón dispuesto para que Dios pueda hablar de la manera que Él quiera hablar a nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. El día de ayer comenzamos una serie que va a tratar de 4 mensajes sobre la historia de Jonás. Estuvimos hablando en el primer tema, en el primer capítulo de esta serie, acerca de cómo Dios le había dado un mensaje, un mandato a Jonás y le había dicho que fuera a Nínive a decir que iba a ser destruido Nínive por la maldad de cada uno de ellos. Sin embargo, Jonás, lejos de obedecer a Dios, decidió ir a hacer lo contrario. Trató de huir de la presencia de Dios. Tratando de huir de la presencia de Dios, subió a un barco que iba hacia Tarsis. Cuando subió a ese barco, mientras el barco iba navegando, dice que Dios envió, dice la Biblia, un viento fuerte que azotaba el barco. Era una tormenta tan grande que ni los marineros experimentados que iban en ese barco podían controlar el barco. Estaban tan afligidos cada uno de ellos que cada quien oraba a su Dios, pues era gente que no creía en el Dios de Jonás. Entonces, mientras todos oraban con su Dios, Jonás estaba dormido allá en el sótano, por así decirlo, ¿verdad?, del barco, la parte baja del barco, y él estaba dormido como que sin nada. En pocas palabras, él no quería saber nada de lo que tuviera que ver con Dios. Sin embargo, el capitán del barco va a traerlo y le dice: tienes que orar a tu Dios. Cuando comenzaron a entrevistar, digámoslo de esa manera, a Jonás, supieron que él era hebreo y que su Dios era el Dios del cielo y del mar, un Dios del cual ellos habían escuchado pero que no habían conocido en persona, por así decirlo, ¿verdad? Entonces decidieron, o mejor dicho, le preguntaron a Jonás qué es lo que tenían que hacer para que los vientos cesaran, y Jonás les dijo que lo tiraran a él del barco. Obviamente, cuando Jonás les estaba pidiendo esto, lo que les estaba pidiendo era que lo mataran, porque prefería morir que ir a Nínive a llevar el mensaje que Dios le había dado. Entonces dice la Biblia que los marineros lo agarraron, lo tiraron de la barca y el viento se calmó. Ellos quedaron maravillados, sorprendidos, y se convirtieron al Señor porque decidieron a partir de ese momento comenzar a servir a Dios. Y estuvimos hablando cómo Dios ocupa cualquier cosa para poder ganar a otros para Él. Entonces, lo que creía Jonás que iba a ser su muerte, no lo fue. Porque dice la Biblia que cuando los marineros lo tiraron, dice la Biblia, al mar, y le prometieron a Dios servirle los marineros, entre tanto, dice la Biblia, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Oiga, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días. Mire, le voy a decir algo. Si Dios tiene que utilizar un gran pez para llevarnos al lugar donde Dios quiere que estemos, Dios lo va a ocupar. Y ahí estaba aquel Jonás que había tratado de desobedecer a Dios, que había tratado de ocultarse de la presencia de Dios. Ahora estaba dentro de un pez. No murió como él esperaba. Él dijo: bueno, tírenme al mar y esto se va a calmar. En pocas palabras, mátenme ustedes porque yo no me quiero matar, ¿verdad? Mátenme ustedes. Entonces lo tiran al mar y él, creyendo que iba a morir, Dios hasta en ese momento tiene cuidado de los suyos y prepara un pez grande para que lo trague. Y mientras estaba dentro del pez, Jonás, oiga esto, mientras estaba adentro del pez, Jonás oró a Dios.
se acordó de Dios. ¿Por qué es necesario que un pez nos trague? ¿Por qué es necesario que venga un pez y nos trague para que nos acordemos de Dios? ¿Por qué no nos acordamos de Dios desde antes? ¿Por qué no evitamos el pez? Pero muchas veces nosotros, y me incluyo, somos tan testarudos que necesitamos primero que venga un pez y nos trague para poder entender que necesitamos buscar de Dios. El pez gigante puede simbolizar aquella situación que aparentemente me ha tragado y me tiene ahí dentro, aquella situación que me tiene prácticamente cautivo y usted está ahí. Imagínese, vayámonos a la escena donde Jonás está dentro del pez, con olores tal vez no muy agradables, con la oscuridad que lo gobernaba porque no había luz alguna, y no es como las caricaturas que encendía una luz en cualquier lado. No, una oscuridad, un olor, un temor, una ansiedad. Es que qué va a pasar, cómo, qué estoy haciendo acá, dónde estoy, porque no es normal que un pez se tragara a un hombre y el hombre siguiera vivo. Entonces Jonás vino, dice la Biblia, se lo voy a poner acá. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, ¿desde dónde? Desde el interior del pez, y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y mire el versículo 4. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. En pocas palabras, Jonás se estaba arrepintiendo. Él era consciente de que lo que le estaba pasando era consecuencia de su desobediencia. Sabe que a veces nos cuesta a nosotros aceptar que hay cosas en nuestra vida que a veces, no siempre, están pasando porque nosotros estamos tomando malas decisiones, porque nosotros estamos decidiendo mal, y la consecuencia de esas malas decisiones pueden ser aquellas situaciones difíciles que nos está tocando pasar. Pero lo más fácil es echarle la culpa a Dios y decirle: ¿por qué tú has permitido esto? Cuando fuimos nosotros los que decidimos de esa manera, y que los resultados que hoy estamos experimentando son la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y ahí estaba Jonás adentro del pez, diciéndole: Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Y sigue diciendo Jonás: me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Está explicando lo que sintió mientras andaba dentro del pez. Recuerden que el pez andaba bajo el agua, ¿verdad? Y entonces dice: y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. ¡Ajá! Porque Jonás esperaba morir cuando fue tirado del barco. Sin embargo, Dios lo estaba guardando y él estaba ahí adentro del pez durante 3 días. No me pregunte cómo hizo para respirar. Es un milagro asombroso lo que Dios estaba permitiendo en Jonás. Y mientras ese pez andaba vagando por el océano, Jonás experimentó todo eso. Y él dice: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Oiga, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. ¿Por qué tenemos que recordar al Señor hasta que vemos ya que estamos dentro de un pez? ¿Por qué no hacerlo desde antes, cuando Él nos da el mandato? ¿Por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué llegar hasta ese momento donde sentimos que la vida se nos escapa? ¿Por qué? Por nuestras malas decisiones. La desobediencia nunca te va a traer bendición. La desobediencia a Dios jamás te va a traer algo bueno. Tal vez ahorita puedas disfrutar un poquito. Tal vez ahorita puedas sentir que todo está tranquilo, que estás desobedeciendo y que no pasa nada. Pero llegará un momento en donde la desobediencia que has cometido te pasará factura. Y ahí será el momento, al igual que Jonás, en donde reflexiones y te acuerdes del Señor. ¿Y qué pasó entonces? Sigue diciendo Jonás: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificio
con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Jonás estaba sufriendo una transformación completa. Jonás estaba siendo renovado completamente. Mira, a veces es necesario ese pez, ¿verdad? Ese pez gigante en nuestra vida para que nosotros podamos ser renovados, ¿verdad? Para que nuestros pensamientos sean renovados, para que nuestra visión sea renovada. Porque si no es así, quizás nosotros no entendiéramos. Si no es así, quizás nosotros no comprendiéramos lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y qué pasó entonces? Dice la Biblia, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Tuvo que venir una tormenta fuerte, unos vientos que casi hundían un barco. Tuvo que ser expulsado de un barco con la idea de que muriera en el agua. Tuvo que ser tragado por un pez gigante y permanecer ahí 3 días para entonces comprender que había hecho mal. Para entonces arrepentirse y volverse a Dios. Para entonces arrepentirse de lo que había hecho. Pero qué lindo es Dios, ¿verdad? Que a pesar de nuestra desobediencia, Él nos tiene guardados ahí dentro del pez. A pesar de nuestra desobediencia, nos perdona y manda al pez a escupirnos a la playa. Y ahí estaba aquel Jonás que desde un principio había recibido un mensaje de Dios y que tuvo que haber experimentado todos estos sucesos. Ahora estaba siendo escupido por un pez gigante en una playa. ¿Por qué llegar hasta ese momento? ¿Por qué llegar hasta esa situación? Si desde antes nosotros podemos ser obedientes. Yo no sé qué es lo que Dios ha estado hablando a su vida los últimos días. No sé qué mensaje directo el Dios le ha dado a su vida. Pero una cosa le voy a decir, y con toda sinceridad de corazón se lo digo: obedezca. Obedezca aun cuando la decisión que tiene que tomar sea muy difícil. Obedezca aun cuando usted no quisiera tomar esa decisión. Obedezca porque Dios lo va a guiar, lo va a respaldar y también lo va a bendecir. Dios no lo va a dejar solo. Si Dios te envía a hacer algo es porque Dios también irá contigo. ¿Por qué no oramos en esta hora y buscamos su rostro, como lo hizo también Jonás? Padre amado, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de cada día, Señor, aprender acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todas nuestras desobediencias, a pesar, Señor, de nuestras rebeliones en contra de ti, tú siempre nos guardas. A veces tienes que enviar un pez gigante, Señor, para que nos trague. Y mientras estamos en ese pez gigante, nosotros experimentar todo lo que no queríamos experimentar, pero que nuestras malas decisiones nos llevaron a eso. Te pedimos perdón por nuestras malas decisiones. Te pedimos perdón por nuestras desobediencias. Te pedimos perdón por creer que muchas veces estamos haciendo lo correcto cuando estamos haciendo lo equivocado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a siempre reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. No permitas que lleguemos al límite, Señor, para entonces volver nuestra mirada hacia ti. No, Dios mío. Ayúdanos a que nuestra mirada siempre esté hacia ti, Padre, para que de esa manera podamos vivir conforme a tu voluntad. Yo bendigo en el nombre de Jesús la vida de cada una de las personas que están acá. Personas que a lo mejor han estado recibiendo mensajes de Dios acerca de algo que tienen que hacer en su vida. Yo le pido al Señor que te dé valor y te dé la fortaleza y la voluntad y el dominio propio para que tomes las decisiones que tienes que tomar. Le pido a Dios que te fortalezca, que te dé sabiduría y que te respalde en lo que vas a hacer. Le pido a Dios que te proteja, que te cuide y que no permita que te apartes de Él. Padre, bendice cada vida de los que están viendo este video, escuchando estas palabras. Bendice a cada familia también, Señor. Provéele siempre lo necesario. Sana a aquellos que están enfermos, Señor. Aquel que no tiene empleo, tú le puedas proveer empleo. Señor, aquel que está pidiendo por su familia, que tú los puedas convertir también, Señor. Aquel que está pidiendo por sabiduría, dale mucha sabiduría. Y aquellos que están anhelando paz, derrama una paz sobrenatural sobre cada hogar acá representado. Gracias te doy en esta hora por permitirnos escuchar tu palabra y buscarte, Señor. Todo te lo he pedido
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que a pesar de nuestras rebeliones, siempre nos cuida y nos perdona también. No se pierda el día de mañana la tercera parte de esta serie acerca de la historia de Jonás. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.